Entonces decían que la mujer debe acompañar al marido, tener siempre una decisión, guardar la casa. Entonces, ahora yo les voy a hacer un chiste, como un silogismo que nunca se sabe de dónde viene, ¿no? Que, bueno, también ayer les voy a contar mejor una anécdota porque no estamos para chistes y menos mi persona, ¿no? Ayer estuvimos hablando sobre el tema de cómo está la medicina natural, sobre todo la acupuntura en la ciudad donde yo resido, y había una persona que me conoce ya pues casi desde que llegué a aquella ciudad, ¿no? Y estoy muy agradecido de ella y tenemos alguna amistad, pero con muchísimo respeto, ¿no? Quiero decir que entonces estuvimos hablando sobre este tema y cómo estaban las cosas, etcétera, etcétera, y me llegó a decir que por qué no ponía yo particularmente una escuela allá. Entonces ya no tendríamos que venir por aquí, más cómodo, y los alumnos tampoco tendrían que viajar desde el sur hacia el norte ni nada de esto, todo más cómodo para todo el mundo, ¿no? Entonces yo le dije con estas palabras más o menos, porque estábamos un poco con este tema pues preparando un poco, ¿no? Yo le dije que a mí el ser perro pues me encanta, ¿no? Quiero decir, me encanta en el sentido de que yo di una palabra una vez por agradecimiento y por esa idea que da esa emoción y esa energía, etcétera, etcétera, y que no te cansas demasiado, y que prefería seguir siendo un perro y nunca un hijo de perra, en el sentido, bueno, por lo peyorativo que significa esto, ¿no? Que no quiero dar ninguna connotación, ni muchísimo menos, como siempre, ¿eh? Entonces yo le dije que yo tenía que seguir una idea y que no era cuestión de hacer ninguna autonomía, porque la casa central o la universidad pues estaba en un sitio. Entonces yo todavía no conozco ninguna universidad en rublote de estas, o en esta casita con ruedas, ¿no? Sino que, al igual que he hecho yo, pues igual que han hecho los que me han precedido y están haciendo ahora exactamente lo mismo los alumnos, esto es una forma que se ha hecho así desde hace muchos cientos de años, bueno, así al menos la entiendo yo, que si alguien quiere ir a beber tendrá que ir donde está la fuente, pero desde luego otras bases y esas cosas no se pueden hacer. Entonces yo le decía esto a esta señora, ¿no? Que para que, bueno, luego yo le expliqué, ¿no? Para no estar nervioso ni nada de esto, hay que ser fiel con una idea para que ese intestino delgado no se caliente demasiado, siga siendo fiel, se tenga buena decisión y se esté tranquilo. También yo les decía que intestino delgado forma pareja de órganos con uno muy importante como es corazón. Entonces, si primeramente está machacado, digamos así, intestino delgado, por una falta de decisión o cualquier infidelidad, para que nos entendamos también se puede afectar directamente su compañero, que es corazón. Entonces también, por un sentido egoísta, quiero que mi corazón siga latiendo y sobre todo se siga alegrando como hasta ahora, como mínimo, ¿no? Entonces, aunque nos cueste un poquito más de sacrificio, por contraprestación quizá también, uno hace una serie de cosas para estar tranquilo, ¿no? Ese es el fondo de las cosas, todos los seres humanos, y por supuesto yo el primero, para seguir tranquilito y seguir funcionando de esta manera. No es cuestión de hacer autonomías ni hacer trasvases, para precisamente mantenernos fuertes y con nuestra propia decisión. Entonces, claro, esta señora pues se quedó bastante perpleja por esa respuesta tan bruta. Después ya estuvimos hablando, o les estuve explicando un poquito más familiarmente que lo que les puedo hablar aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería decir. Entonces, ¿qué ocurre con una mujer, por ejemplo, como tiene más capacidad para que ese intestino delgado, por el mundo de las sensaciones, de nerviosismos, etcétera, etcétera, ese intestino delgado pueda sufrir más calor, ¿no? Digamos así. Ese calor
porque ese intestino que está rodeado de otro intestino más grande, que es el grueso, va a irradiar todo ese calor hacia el intestino grueso, produciendo esos estreñimientos tan tenaces, ¿no? Y tan crónicos. Amén de esos nervios de muchas señoras, sobre todo. Esto es patología muy femenina. Quiero decir que no quiero hacer ninguna distinción en ese estreñimiento, ese nerviosismo, esos dolores de cabeza, esos ruidos en el oído, ese trastornos con las ovulaciones irregulares, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que ir directamente a hablar con ese intestino delgado de la persona que es dueña, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, no les voy a decir que un buen tratamiento sería comer carne de perro, porque eso ni entra en nuestra cultura, tampoco lo entra en la mía. Yo cuando he viajado, por agradecimiento y también por novedad y esas cosas, pues lo hemos probado, ¿no? También porque yo lo necesitaba. Entonces, esa es la característica de ese meridiano de intestino delgado y ese animalito perro, ¿no? Para terminar, ya nos queda otro animal cuya nariz es muy grande, digamos que es como una mano más, ¿no? Quiere decir que escarbando un poco en la tierra, busca patatas y raíces, come mucha verdura, está perfectamente entrenado pues por esta característica de esta nariz tan prominente, busca unas cosas que son muy ricas, ¿no? Las trufas estas, ¿eh? Es muy vago, come mucho, pero ya no hace nada más, ¿no? Tiene la cabeza muy grande en relación con el tronco. Es muy bruto, tiene unos labios como muy gordos, ¿no? Tiene muchísima más grasa en la piel que el cerdo. Estamos hablando del jabalí. Crece muy rápido, no suda mucho, es muy flojo con el calor, no le gusta el calor, crece muy rápido y tiene muchos hijos, de 10 a 18 hijos por camada, ¿no? Aproximadamente. Entonces también sería bueno decir, bueno, vamos a relacionar una persona que está orgánicamente bien, tiene una esterilidad funcional, ¿sería bueno hacer vida de cerdo o de jabalí? Pues sí, en el mejor sentido de la palabra. ¿Sería bueno comer carne de jabalí? Pues también, ¿eh? Para poner ese hígado más blandito, control mejor de todos los ácidos del cuerpo, incluidos los de su moco cervical, para que pudiesen penetrar, pues, por ejemplo, ese espermatozoide mejor y pudiese vivir no en un medio tan sumamente ácido. Sin embargo, este es un dato que no se usa mucho hoy en día, se va más a otras pruebas funcionales, ¿no? Y a otros aparatitos, y muchas veces no se tiene en cuenta esto. Este animal come serpiente, y la serpiente era un animal que comía también de todo, ¿no? Tiene mucho deseo, muchísima ambición, tiene mucho apetito y come sin masticar. Otra característica es que si a un cerdo lo invitamos a Santiago de Compostela, por ejemplo, con jabalí de estos, le invitamos a Santiago de Compostela o a Vigo, a la costa gallega o cualquier otra costa, y le invitamos a comer marisco, se muere. Entonces ya les estoy diciendo alguna cosita más, ¿no? Que por su sobrada inteligencia verán la incompatibilidad. Bueno, para comer cerdo, es lo que les decía, hay que comer un poquito de marisco para acompañarlo. Es un animal que si tiene el suelo húmedo está muy incómodo, no le va bien para su salud. Por eso necesita siempre algo que le seque, ¿eh? Y por eso quizá este animal viva en las zonas más ventosas, es decir, que dentro de la montaña, donde vive, donde pega más el viento, precisamente para que seque en esa zona donde él normalmente está acostado, ¿no? Entre los matorrales y esas cosas, ¿no? Y este meridiano que
que intentamos corresponder pertenece al meridiano de hígado. Ya con esto hemos terminado el repaso a los 12 meridianos y las correspondencias con los 12 animales. ¿Y para qué les he hecho yo este programa? Bueno, en primer lugar, ante la falta de costumbre, bueno, ya un poquito más de costumbre, estos programas pues son un poco como chapuza, ¿no? Porque yo no soy ningún profesional ni cosas de estas, ni somos nadie de los que estamos aquí. Les intentamos decir las cosas para darles alguna sensación, para que entiendan un poquito más lo que verdaderamente nos importa, ¿no? Que es el entender un poquito más y que ya cuando hablen sobre medicina natural, sobre acupuntura, no sea esa cosita de las agujitas por las orejas, ¿no? Que hace mucho daño, que no sé qué, o que transmite no sé cuántos. Esa es la intención, ¿eh? Entonces, les hemos hecho estos programas quizá con la intención de hacérselo un poquito más divertido, no con toda la profesionalidad que todos quisiéramos, pero sí decirle las cosas de una forma muy natural, comparando con algunos animales esas características, porque los hemos visto muchos o los hemos visto en películas, para hacerse la idea de las líneas de fuerza, de los meridianos, de las constituciones que a cada uno nos gobiernan, que nos dan, como digo, una forma de ser, una forma de vivir, una forma incluso de enfermar y de morir. Entonces esa es nuestra intención, espero que haya servido para algo, con lo que ya, con todos mis respetos, pues ya me despido de ustedes, adelantándoles que el próximo programa consistirá en que, separando meridiano por meridiano, les vamos a dar una serie de datos que previamente me han dado a mí, los viejos, para que ustedes más o menos sepan dónde, en qué órgano, qué víscera, a través de su meridiano, van teniendo flojito u otros más fuertes. ¿Para qué? Para que ya estén más informados. Al estar más informados, puedan pensar un poquito mejor, y cuando las cosas se piensan mejor, como mínimo ya no se tiene miedo. Entonces, un pueblo un poquito más sano y un poquito más valiente, supongo que incluso será mejor, ¿no? Bueno, ya creo que debemos terminar por hoy, con que, como siempre, les agradezco mucho el que hayan estado ahí con nosotros. Buenas tardes y hasta el próximo programa. Adiós.